Clara siempre lo llama el ciclo de los casi. A sus 32 años, Clara es ambiciosa, es talentosa y tiene una capacidad asombrosa para iniciar proyectos con una energía arrolladora. Pero invariablemente, cuando el éxito está a la vuelta de la esquina, cuando una relación se pone seria o cuando su startup está a punto de recibir la financiación que necesita, algo dentro de Clara pulsa un botón de autodestrucción. Como si una fuerza dentro de ella la obligara a cometer ese error crucial, a mandar ese email mal redactado en el momento exacto o a desaparecer de la vida de alguien que a ella realmente le importaba. Ella no lo quiere hacer, pero es como si su cuerpo lo hiciera por ella misma, como si fuera un acto reflejo, casi como un mecanismo de defensa que al final de cuentas se ha vuelto el enemigo principal de su felicidad. Y el resultado, siempre el mismo: decepción, frustración y la amarga certeza de haberlo arruinado todo nuevamente. En este momento, Clara está a solo 2 semanas de cerrar el trato más importante de su carrera. Trabajó noches enteras por esto y hasta dejó de lado su vida social, pero tiene el apoyo de su jefe y un cliente que está contentísimo con su trabajo. Aún así, las últimas 72 horas, la vida de Clara ha sido un completo descenso a la locura. En estos días, Clara dejó de responder llamadas, se aisló por completo en su departamento con la excusa de que necesitaba concentración e incluso ayer borró la copia de seguridad de la presentación, teniendo que rehacerla bajo una presión completamente inhumana. El pánico que siente es casi más reconfortante que la emoción al éxito. Es en ese caos autoimpuesto que ella parece encontrar una familiaridad extraña, casi como una justificación a el fracaso que en el fondo ella cree que merece. Pero el autosabotaje de Clara no se limita solamente a su trabajo. Es una plantilla emocional que se aplica a todo en su vida. Hace unos años, por ejemplo, conoció a Lucas. Por primera vez en años, una relación que avanzaba sin drama, sin ansiedad, se sentía querida, se sentía amada, se sentía respetada. ¿Y cuál fue la reacción de Clara? Comenzó a buscarle defectos a Lucas de una manera obsesiva. El comentario inocente que Lucas hizo sobre la puntualidad se volvió una señal de que él era demasiado controlador. Una salida con amigos, una prueba irrefutable de que él no estaba realmente comprometido. Clara buscó la pelea en todo, la iba creando de la nada y finalmente obligó a Lucas a marcharse. Al terminar, la sensación inicial que sintió de alivio dio paso a una pregunta que atormentaba a Clara toda su vida. ¿Por qué no puedo simplemente dejarme ser feliz? Lo que Clara no logra ver es que este comportamiento no es un error, es una especie de estrategia de supervivencia. El éxito, la felicidad, la estabilidad son terrenos para Clara completamente desconocidos y por tanto aterradores. Su mente, buscando protegerlas de un posible dolor, una traición, un fallo, un abandono, prefiere un dolor conocido y controlado del autosabotaje. Es más seguro fallar por su propia mano que por factores externos. De esta manera, ella se convierte en víctima y victimaria, manteniendo el control sobre su narrativa. El problema es que esta narrativa es la de una heroína que siempre se detiene antes de llegar a la meta, que la mantiene presa en un mismo lugar, estancada en un mismo lugar de frustración y de un potencial que no es jamás alcanzado. Clara escribe esta historia sentada en su sofá, viendo el cursor titilando en la pantalla vacía de su ordenador, y se da cuenta que el enemigo nunca fue su jefe, nunca fue el cliente y nunca fue siquiera Lucas. El enemigo está dentro de ella misma y ella lo viste de protector, pero en realidad está actuando de verdugo. El primer paso para romper este ciclo es entender que ese saboteador habla con una voz muy convincente y está tomando todas las decisiones importantes. Es el momento de poner este comportamiento bajo una lupa, desmantelar sus mecanismos y reescribir nuestra historia. ¿Te sientes identificado con esta historia? Pues el primer paso es comprenderlo. Acompáñame a descifrarlo. Esto es Dilemas del Diván. Antes de que continuemos, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite esta claridad. Ahora sí, adentrémonos en la psicología detrás de este caso. El autosabotaje es un término amplio en psicología que describe cualquier comportamiento, pensamiento o emoción que obstaculiza intencionadamente el logro de objetivos personales a largo plazo, a pesar de la intención explícita de lograrlos. No es un trastorno mental per se, sino un patrón de comportamiento disfuncional que subyace a varios trastornos y dificultades de la vida diaria. Se estudia principalmente desde la psicología cognitiva y psicodinámica. Desde la perspectiva cognitiva se entiende como un conjunto de creencias limitantes y patrones de pensamiento defectuosos que generan acciones autodestructivas.
Desde el enfoque psicodinámico, se ve como una manifestación de conflictos internos inconscientes, a menudo arraigados en la infancia, donde el individuo tiene una necesidad inconsciente de castigo o le tiene miedo al éxito. El mecanismo de funcionamiento más común es la profecía autocumplida. La persona, impulsada por una creencia central negativa, como no soy lo suficientemente bueno o seré abandonado, actúa de manera que garantiza el resultado temido. Si Clara cree que va a fallar, inconscientemente crea las condiciones para el fallo: borrar el archivo, buscar la pelea, lo que luego refuerza la creencia original. El autosabotaje es paradójicamente una forma de control. Si fallo por mi propia mano, no es culpa del mundo, y el dolor es predecible y conocido. Antes de seguir, hablemos primero de algunos autores caso quieras aprofundarte más en el asunto del video. Varios teóricos han tocado las raíces del autosabotaje, aunque no siempre con ese nombre específico. Sigmund Freud exploró la idea de la necesidad de castigo y la reacción terapéutica. En su obra El yo y el ello de 1923, describe cómo algunas personas, incluso al mejorar en terapia, reaccionan negativamente o empeoran. El éxito, en este caso la mejora, es castigado por el super-yo, la instancia moral y crítica interna que siente culpa inconsciente y obliga al individuo a sufrir o fracasar. Alfred Adler vinculó el autosabotaje a los sentimientos de inferioridad y a la búsqueda neurótica de superioridad. En su libro Comprensión de la naturaleza humana de 1927, Adler explica que el individuo, al no poder alcanzar la superioridad deseada, puede recurrir a un estilo de vida donde el fracaso es una excusa. Habría tenido éxito si no me hubiera enfermado. El autosabotaje se convierte en una protección del ego contra la verdadera evaluación de sus capacidades. Y Karen Horney, quien abordó la neurosis y la tiranía de los debería en su obra Nuestros conflictos internos de 1945. Ella describe cómo las personas crean un yo idealizado inalcanzable. El autosabotaje surge de la brecha entre el yo real y el yo idealizado. Para proteger esta imagen neurótica, el individuo evita situaciones que puedan revelar su falsedad o su imperfección. El sabotaje es un intento de evitar la ansiedad que surge al acercarse a una meta que podría exponerlos como no lo suficientemente buenos. El estudio del sabotaje se enfoca en desmantelar estas creencias centrales y exponer los beneficios secundarios inconscientes: la evitación de la responsabilidad, el control de la narrativa, la evitación de la decepción. Veamos 7 técnicas para combatir el autosabotaje en el día a día. Combatir el autosabotaje requiere una combinación de conciencia, reestructuración cognitiva y cambio conductual. Aquí tienes 7 técnicas prácticas y su justificación psicológica. La técnica del peor escenario controlado, que es una exposición cognitiva. ¿Cómo se aplica? Cuando sientes el impulso de sabotear, detente, escribe de forma explícita el peor resultado posible si tienes éxito y luego si fracasas por tu propia mano. ¿Por qué funciona? El autosabotaje se alimenta del miedo vago e inconsciente. Al obligar a tu mente a nombrar el miedo y evaluarlo objetivamente, se le quita el poder. Generalmente, el peor resultado de fallar por tu propia mano es mucho más doloroso que el riesgo inherente al éxito. La identificación del beneficio secundario. ¿Cómo se aplica? Cada vez que te sabotees, pregúntate inmediatamente: ¿qué gano al hacer esto? Evito ser criticado, evito tener más responsabilidades, me permite seguir siendo la víctima comprensible. Porque funciona. Esta técnica con raíces psicodinámicas saca a la luz la ganancia inconsciente. El autosabotaje no es ilógico, es un acto funcional que te da algo, o control, o una excusa, o lástima. Al ser consciente ese premio, puedes buscar una forma más saludable de obtenerlo. La regla de los 5 minutos de acción. Cuando sientas la parálisis del autosabotaje, comprométete únicamente a trabajar en la tarea por solo 5 minutos. No a terminarla, solo a empezarla. Escribiré por 5 minutos sobre el libro que quiero terminar. No lo terminaré hoy, pero escribiré estos 5 minutos. Funciona porque rompe la resistencia inicial que el cerebro crea para evitar el dolor o el esfuerzo. A menudo, el acto de empezar genera inercia y el miedo se disipa. Es una técnica conductual simple para superar la procrastinación, una herramienta clave del autosabotaje. El diálogo del super yo, el mindfulness del saboteador.
Atrapa la voz interna que te dice no eres suficiente y ponle nombre, por ejemplo, el juez crítico. Identifícala como un pensamiento, no como una verdad, y luego responde desde una perspectiva compasiva. Te escucho, juez crítico, pero voy a seguir adelante de todas formas. Funciona porque basado en la terapia cognitivo-conductual, esto disocia al individuo de la crítica interna, el super yo freudiano, neutralizando su autoridad. El pensamiento se vuelve un objeto observado, no una orden. El muro de la evidencia, la reestructuración cognitiva, mantén una lista física o digital de tus éxitos pasados, por pequeños que sean. Cuando te sabotees, revísala y busca evidencia que refute la creencia limitante que está alimentando tu autosabotaje. Esta técnica combate directamente la distorsión cognitiva de generalización y filtrado negativo. Muestra evidencia tangible al cerebro de que sí eres capaz y que la profecía del fracaso no es universalmente cierta. Programación de las mini recompensas. Divide la meta grande y aterradora en pequeños pasos. De escribir un libro completo de 800 páginas, escribir un capítulo, 2 capítulos, la mitad del libro, y programa una recompensa inmediata y no autodestructiva. Por ejemplo, después de escribir un capítulo, tomar un café en un lugar especial. O me dedicaré a 10 minutos de leer algo que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo. Funciona porque el autosabotaje a menudo ocurre cuando la recompensa es muy lejana. Esta técnica utiliza el principio del refuerzo positivo para entrenar al cerebro a asociar el esfuerzo y el progreso, en lugar del fracaso, con una sensación placentera inmediata. Y por último tenemos el contrato de prevención de recaída, un compromiso externo. Comparte tu objetivo principal y tu tendencia a sabotar con un amigo o un mentor de confianza. Pídele que te sirva de socio de responsabilidad y que te pregunte específicamente sobre la etapa donde sueles fallar. Funciona porque crea un compromiso social que aumenta la motivación y la presión positiva para cumplir. El acto de verbalizar el patrón de autosabotaje reduce su poder, ya que lo saca de las sombras de la mente inconsciente. El autosabotaje no es una sentencia, es un patrón que se puede desaprender. Con conciencia y la aplicación consistente de estas herramientas puedes tomar control y finalmente permitirte alcanzar la felicidad y el éxito que mereces. Hemos desmantelado la estrategia del autosabotaje, ese mecanismo de defensa que confunde el control con la felicidad. Recuerda la lección de Clara: el enemigo no es el mundo, sino la voz interna que teme al éxito más que al fracaso. Tienes las herramientas, ahora la acción es tuya. El cambio requiere valentía, pero el estancamiento cuesta tu vida. No dejes que la comodidad del dolor conocido siga dictando tu camino. Y hablando de autosabotaje en las relaciones, en nuestro próximo episodio de Dilema de Diván nos adentraremos en uno de los patrones más dolorosos de la vida moderna, el miedo al compromiso. ¿Por qué saboteamos el amor que deseamos? ¿Es miedo a perder la libertad o a ser heridos? No te lo pierdas. Suscríbete ahora para que YouTube te avise de nuestro próximo análisis y déjame un comentario comentándome cuál de las 7 técnicas aplicarás primero.